Pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen por el Facebook del grupo de estudios sobre Eurasia. Mi nombre es Eduardo Pango y a nombre de la coordinadora del grupo de estudios sobre Eurasia, la maestra Jacqueline Briceño, así como del coordinador del seminario Ulises Granado sobre geopolítica en Asia en su tercera edición, al doctor Rubén Casillas. Les doy la más cordial bienvenida a esta que será la primera mesa que tendremos a lo largo de todo el mes de septiembre, y esta mesa pues titulada China y la geopolítica global, en la que pues vamos a discutir con colegas desde el punto de vista pues de la geopolítica, pues qué está pasando en Asia, en China sobre todo, ¿no? Y para esto, bueno, me gustaría declarar formalmente inaugurada la tercera edición del seminario Ulises Granados sobre geopolítica en Asia. Y les recuerdo a quienes nos están viendo por el Facebook que pueden anotar sus preguntas en el chat en vivo, del video en vivo, para que se las hagamos llegar a nuestra y nuestro ponente. Eh, He dicho esto, pues cedo la palabra a la licenciada Alejandra Echeverría, quien es la moderadora de esta primera mesa, agradeciendo a la colega y al colega que nos acompañan su disposición y su tiempo para que podamos estar aquí conversando. Adelante, Alejandra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento. Bueno, como eh, habrán visto, esta mesa se tituló China y la geopolítica global y tenemos a dos invitados. Tenemos a el doctor Roberto Hernández Hernández, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Cuenta además con una maestría en estudios de Asia y África del Colegio de México y un posgrado en Historia Moderna y Contemporánea de China por la Universidad de Beijing. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y su principal línea de investigación es el surgimiento económico de China y su nuevo papel de gran potencia. Adicionalmente, su docencia es sobre teorías clásicas de relaciones internacionales e historia, economía y relaciones internacionales de China. Y bueno, con esto, con esta presentación, le damos la palabra al doctor Hernández. Les recordamos que tienen de 10 a 15 minutos para exponer su presentación. De todas formas, yo les estaré avisando cuando estemos por llegar al tiempo. Adelante, doctor. ¿Tiene el micrófono apagado, doctor Hernández? Listo. Sí, Ya, se muchas escucha. gracias por la invitación al grupo de estudios sobre Eurasia a dialogar sobre China y recordar con ello el trabajo académico del colega, del compañero Ulises Granados. Mi intervención se centrará fundamentalmente en lo que llamo, en un escrito inédito, la vía china para evadir la trampa de los ingresos medios. Antes de concentrarme en los aspectos específicos, quiero mencionar como antecedentes algunos aspectos históricos básicamente de cuando China se incorpora al status quo internacional con la política de Deng Xiaoping de finales de los 70, 79, que se llamó de reforma y apertura. Con esto, se desarrollan prácticamente las fuerzas productivas de China, incorporando sin cortapisas aspectos del capitalismo. Ese es un elemento. Otro elemento que vale la pena, que es importante tomar en cuenta, es el involucramiento de la economía de China en la economía mundial con su incorporación a la Organización Mundial de Comercio en el 2001. Otra política importante que también nos da un encuadre excelente
es el llamado ascenso pacífico de China, que lo cambiaron un poquito unos años después con el desarrollo pacífico y que fundamentalmente contribuye a redefinir, a reforzar la política internacional de China con dos elementos, lo que, bueno, yo llamo, y muchos otros autores, los aspectos de geoeconomía y al mismo tiempo de geopolítica. Algunos autores le llaman geopolítica y incluyen elementos de ambos aspectos, que en buena medida el aspecto económico se centra en la política el establecimiento de una política desarrollista por parte de la dirigencia de China y que se relaciona estrechamente con la modernización de las Fuerzas Armadas de China y toda una influencia geopolítica de China en el en Asia, en el este de Asia y otros continentes. Y para eso establece también posteriormente, bueno, tiene exactamente 10 años, el día de ayer se conmemoraron 10 años del establecimiento de la conocida iniciativa de la Franja de la Ruta o de la iniciativa de la Franja y de la Ruta por parte de China, que bueno, tiene una incidencia de carácter, como decía, económica, geoeconómica y geopolítica, de gran trascendencia y de influencia en los países en desarrollo o en los países subdesarrollados, pero también de trascendencia para otros países desarrollados, básicamente los países europeos, donde está centrada los objetivos de comercio que China ha planteado desde entonces con el desarrollo de infraestructura de grandes obras, con digamos, algunas muy controvertidas hasta la fecha, pero eso no implica que haya cedido de esos objetivos, sino todo lo contrario. Les decía, en ese contexto, me voy a referir expresamente a lo que se le llamo la vía china para evadir la trampa de los ingresos medios. Y le llamo evadir. Quisiera recalcar ese concepto. Si esta es una política desarrollista aplicada por la clase dirigente de China, con el que el país pretende alcanzar el rango de las economías de altos ingresos para finales del 14º plan quinquenal, que es en 2025, y superar con esto el umbral de los $12,700 per cápita anuales que están fijadas por varias instancias como el Banco Mundial, diríamos, donde comenzaría China a tener ingresos per cápita como en los inicios de un país desarrollado. Obviamente el ingreso per cápita de otros países asiáticos van por $40,000 anuales y Estados Unidos por $70,000, $65,000, $70,000, depende cómo se codifique o se ve. Entonces, se calcula que para un pronóstico estadístico es que para el 2025 China alcanzaría la cifra superaría ligeramente los $14,000 anuales, lo cual le daría esta categoría de país de los inicios de un país desarrollado medido en términos de Producto Interno Bruto per cápita. En ese sentido, quiero enfatizar que China está a punto de evadir la trampa de los ingresos medios, el rango y ya, como decía anteriormente, y entrar en un rango de economías de altos ingresos. Para ello, la dirigencia china ha tomado en cuenta las experiencias exitosas de otras economías del este de Asia, específicamente Japón, Corea,
Corea del Sur, por supuesto, Taiwán y Singapur, aplicadas a sus propias circunstancias, tanto internas como internas. De la misma forma, China ha considerado las lecciones de otros países que no salen de la trampa de los ingresos medios y andan en alrededor de 9,000 a 10,000, 12,000 dólares anuales per cápita, específicamente los países latinoamericanos, los principales países latinoamericanos. Entonces, estas experiencias también le han servido a China, así lo comentan varios dirigentes y algunos analistas chinos que han analizado este fenómeno. Nada más de manera como definición, diría que la trampa de los ingresos medios alude a un fenómeno de menor crecimiento, de estancamiento y en ocasiones retrocesos de algunos países en algunos años, que retrasa esta convergencia en la que podrían agruparse dentro del grupo de las economías de altos ingresos. Este fenómeno, hay varios aspectos relacionados con la trampa de los ingresos medios y fundamentalmente se resumirían en un nivel de ingreso regular y bajo de la población, producto de un bajo crecimiento económico, de una mala distribución de la riqueza, de niveles bajos educativos, entre otras circunstancias generadas por malas decisiones de política pública, obviamente de la clase dirigente. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que China esté en esta perspectiva, en estos, diríamos, el año pasado, este año, el que sigue, de salir, de evadir esta trampa de los ingresos medios? Fundamentalmente serían los siguientes factores: el crecimiento económico, que como ustedes saben, aunque en los últimos años se ha visto ligeramente menguado en términos de niveles, China ha mantenido durante muchos años un crecimiento económico sostenido. Se habla de un 10% hasta hace 6 o 7 años, un 10% promedio. Otros aspectos fundamentales es el avance significativo en la superación de la pobreza, de lo cual 800 millones de chinos han salido de la pobreza, de la desigualdad, de la pobreza fundamentalmente, y también otro elemento que es la desigualdad en los ingresos, que medidos en términos del coeficiente de China, hay cuestiones tanto de sectores como los aspectos regionales, y sobre todo en términos de campo-ciudad. Otro aspecto fundamental de China, obviamente todos estos son aspectos medibles: la elevación de la calidad de la educación, la inversión en la ciencia y tecnología, la cual se concretiza en la creación y desarrollo de centros tecnológicos de punta a nivel mundial, el desarrollo tecnológico precisamente de estos sectores fundamentales, como de la infraestructura, la manufactura de alta tecnología, inteligencia artificial y desarrollo de patentes, en algunas de las cuales también China es líder en este momento. Un aspecto fundamental, sobre todo para lección de nosotros los latinoamericanos, es la certeza en la gobernación o en la gobernanza, como se dice también, que China tiene un proyecto político de largo plazo que se ha definido por esta clase divergente, la clase gobernante, quiero decir, plasmada en la claridad de los planes quinquenales definidos y puestos en práctica por esta clase dirigente.
Otros aspectos no menos importantes es el desarrollo de políticas eficientes de comercio internacional, apoyo a las empresas públicas y privadas en el abordaje de mercados internacionales y de la inversión en el exterior como una estrategia de go out que se estableció con toda claridad y que se lleva a cabo después de go in, o sea, que vinieran a China, o sea, atraer tecnología y capital financiero y después, como se está aplicando en este momento, salir al exterior con las empresas de alta tecnología y que las vemos, bueno, en varias de las, ¿cómo se llama?, de los sectores industriales. ¿Cuáles son los retos, los desafíos, los peligros, como se le quiera llamar, de mantener esta política de China de salir de la trampa, de evadir la trampa de los ingresos medios? Una, fundamentalmente, es seguir manteniendo ese crecimiento económico, lo cual lo tienen muy claro los diseñadores de la política económica de China. Otro es resolver algunos problemas estructurales de la economía. Los más evidentes es el mercado de la vivienda, lo cual ha sido publicitado por los medios de comunicación en los últimos años, la sobrecapacidad productiva, en especial de sectores de la industria pesada como el carbón y del acero, donde realmente están trabajando con niveles de ocupación industrial y laboral relativamente baja en cuanto a los rendimientos financieros que podrían tener. El mercado de la vivienda con un exceso de inventarios también es un punto clave en este momento y el exceso en el apalancamiento financiero, algunas empresas, sobre todo algunas empresas estatales y con baja tasa de retorno, de rentabilidad de algunas inversiones que se tienen que subsidiar por parte del Estado. Otro aspecto que el año pasado se puso muy en evidencia también es el aumento en los costos de producción debido a los costos laborales y la disminución de la productividad laboral. Uno de los elementos de ello es precisamente la estructura de la población económicamente activa, fundamentalmente por el envejecimiento de la población. Decíamos, el año pasado vimos que un decrecimiento, muy leve el decrecimiento, pero ya no se dio el crecimiento de la población como se venía dando en años anteriores. Un otro asunto también que vale la pena, bueno, que lo están considerando, pero con nosotros como analistas vale la pena seguirla de cerca, es la insuficiente disminución en la disponibilidad de los ingresos, y como decía, una forma de medirlo es el coeficiente de Gini, perdón, y que bueno, hay varias series estadísticas que nos dan cuenta de que sí ha disminuido la disparidad, pero también encontramos que fue parte de la estrategia de desarrollo a cualquier costo por parte diríamos, de la dirigencia cuando se abre hacia el exterior y permite el crecimiento industrial, el desarrollo económico, con altos problemas incluso de contaminación ambiental, sobre todo de desechos industriales, que se han considerado, pero también la legislación no siempre se cumple como debería de ser, como debería de aplicarse, y bueno, en eso los latinoamericanos y los mexicanos tenemos mucha experiencia en el sentido de una cosa es lo que establece la norma y otra cosa es la forma como se aplica. Y finalmente, se recalca también la cuestión de la estabilidad social,
que es muy importante y que lo consideran también, y lo vemos también en la forma como se reacciona ante la contaminación, se dice, por parte del gobierno hacia contaminación de otras del exterior en términos de ideológicos hacia la población. Esto se toma muy en cuenta, decía, y también por el mismo cambio y el cambio, más bien por el mismo crecimiento económico que cambia las perspectivas de una buena parte también de la población, sobre todo de esta población urbana, y su relación también con los aspectos rurales. Decía, bueno, por supuesto que el incremento de la urbanización per se, por sí misma, crea ciertas contradicciones que se tienen que resolver. Y las otras contradicciones son las del grupo político en el poder, que frecuentemente pues se manifiestan y que hasta ahorita las vemos con mucho control por parte del Estado chino y sobre todo del Partido Comunista de China, que realmente es quien es diríamos, la instancia que está permeando toda la cuestión de la estructura del Estado, tanto de la cuestión civil como militar. Entonces, estas son aspectos muy generales que, bueno, se particularizarán o están particularizados ya mucho más en detalle en un documento escrito que, pues, en su momento se compartirá a todos quienes nos escuchan. Con esto yo termino mi presentación muy rápida y quedo a espera de cualquier pregunta, comentario. Es muy bienvenido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Agradecemos al doctor Hernández por su interesante intervención. Me pareció muy relevante cómo abordó cómo fue el ascenso de China a través de varias estrategias desde el punto de vista de la geoeconomía, geopolítica, pero sobre todo enfocándose en esta cuestión de la evasión de trampa de ingresos medios. Entonces, este es un tema muy interesante porque pues ya va a dejar de ser catalogado como un país de ingresos medios, ¿no? Ya con eh, excediendo esta evasión de la trampa de ingresos, pues ya va a alcanzar el estatus de una economía desarrollada, ¿no? Ya va a estar al nivel de otros países desarrollados. Y pues es muy también interesante lo que comentó acerca de que China también tomó la experiencia de otros países, ¿no? En este caso Japón, Corea. Y bueno, a pesar de todo esto, del buen desarrollo económico que ha tenido este país, pues también se enfrenta a otros, tiene otros retos, ¿no? Otras áreas de oportunidad que se enfocan más en la cuestión financiera, económica, en los costos de producción, productividad laboral, entre otros. Entonces, bueno, le agradecemos mucho esta intervención y quedamos atentos de las preguntas. Bueno, antes de pasar con la maestra Megumi Terui, se me pasó hablar, bueno, dar la semblanza de el doctor Cilia Pango. Entonces, bueno, nada más para que no sé, pues para mencionarlo, solamente quería comentar que, bueno, él es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Él es integrante del grupo de estudios sobre Eurasia. Es también licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en estudios de África, de Asia y África, con especialidad en China por el Colegio de México. Y recientemente, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, sus áreas de interés profesional son los bienes públicos globales, las relaciones internacionales de China, el sistema político chino, la iniciativa de la Franja y la Ruta, geopolítica, relaciones China-América Latina y dinámicas en el este de Asia, perdón. Y bueno, tiene publicaciones, ha sido coordinador de algunos libros como Los Olvidados de Eurasia,
También ha sido autor de algunos capítulos como Evolución del concepto de hegemonía en China, y ha publicado en Encuentros con el Mundo Chino, tomo 1, que fue editado por la Universidad de Costa Rica en el 2022. Entonces, bueno, ya, esta fue la semblanza del doctor Cilia Pango. Y bueno, a continuación vamos a escuchar la presentación de la de la maestra Megumi Terui. Y antes de esto, voy a leer su semblanza. Ella es graduada con honores de la carrera de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Fue parte del programa de desarrollo de negocios México-China de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Adicionalmente, tiene un certificado de estudios en economía china y estudios culturales por la Universidad de Negocios Internacionales y Economía. También realizó diversos proyectos para la Embajada de México en China y la Embajada Española en Pekín en el área de asuntos culturales. Adicionalmente a esto, cuenta con una maestría en estudios de comunicación por la Universidad de Rhode Island. En 2016 se integró como profesora de cátedra del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, como analista de la región de Asia del Este. También es tesorera nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, capítulo México, y también es miembro del Consejo Directivo. Asimismo, colabora con la Korea Foundation eSchool para América Latina y es miembro vigente de la Association for Asian Studies y formó parte del consejo editorial de la sección internacional de El Norte, del Grupo Reforma, en donde ha sido editorialista invitada. Y bueno, actualmente ella es doctorante en Relaciones Transpacíficas de la Universidad de Colima, y su trabajo de investigación, su trabajo de tesis, es sobre el Foro China-CELAC como mecanismo de cooperación internacional. Y bueno, le cedemos la palabra a la maestra. Muy bien, muchas gracias, licenciada Echevarría. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que yo también, al igual que el doctor Hernández, me siento muy honrada de compartir este espacio con ustedes, con la audiencia, con mis colegas a quienes admiro mucho y de quienes recibo mucha inspiración. Y sinceramente también es un doble honor para mí estar en este espacio porque pues ustedes no están para saberlo, pero la verdad es que ya tenía mucho tiempo con ganas de que me invitaran a uno de los eventos del GESE, y pues qué mejor que haya sido en el marco de este seminario, ¿no? El seminario Ulises Granados, que honra la vida y el trabajo de uno de los académicos que más hicieron por fomentar los estudios sobre China desde nuestra disciplina. Así que bien, pues el día de hoy compartiré con ustedes parte de lo que es un trabajo en progreso que forma parte de lo que estoy investigando para mi tesis, como ya nos lo estaban mencionando, y que tiene como objeto de estudio el foro China-CELAC. Y espero que al final sí haya un espacio para tener una conversación, comentarios, y con mucho gusto los recibo. Entonces, ¿qué es lo que les presentaré esta tarde? Pues les hablaré un poco acerca del rol que juega el foro China-CELAC, sobre todo en términos de ser una estrategia de inserción de China dentro de América Latina y el Caribe, para después explorar un poquito la idea sobre si el FCC es una alternativa o un complemento a la iniciativa de la Franja y Ruta, ¿no? Como este macroproyecto que ya nos ha hablado hace unos momentos el doctor Hernández y que probablemente muchos y muchos de ustedes ya han escuchado. Como potencia emergente, el diálogo de China con el sur global se encuentra bajo constante escrutinio, ¿no? Aquí mis colegas y seguramente también algunos y algunas de quienes nos escuchen a través de Facebook no son ajenos a estas críticas, ya las hemos escuchado, ¿no? China recibe desde hace tiempo y sobre todo en estos días con el marco, o bajo el marco del aniversario número 10 de la IFR, pues se han publicado muchas columnas, muchos reportajes, y en varios medios pintan a esta iniciativa como si fuese una especie de plan malévolo, ¿no? De China para conquistar al mundo, y en particular, pues, del secretario general Xi Jinping. Por ello, es que China, al igual que lo haría cualquier otra potencia emergente, no puede limitarse solamente a ganar poder en el campo, en la rama militar o en términos meramente económicos. Si un actor estatal quiere tener un papel destacado en el escenario internacional, también debe tener la capacidad de influenciar y hasta posiblemente de determinar la agenda internacional o regional, para que así pueda alinear a otros actores a sus propios intereses.
Y en este sentido, además de varias otras herramientas, hay en particular 2 estrategias dentro de la diplomacia pública china, que son las que ven ustedes aquí. Si me permiten, hace mucho que no practico mi chino, así que, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos Tongguo, Guoji, Yoren, Gaizhang, Guoji, Chuanbo, que nos habla sobre cómo se pueden utilizar algunas otras voces extranjeras, como por ejemplo periodistas o algunos otros medios, fabricantes de contenidos, que comparten información positiva hacia el exterior, ¿no? Y aquí es importante que estas voces sean extranjeras. Y por el otro lado, del lado derecho, tenemos la llamada Yechuan Chuhai, que por su nombre, esto de tomar prestado un bote para ir al mar, a lo mejor no nos suena como de qué va eso, ¿no? A lo que se refiere esta estrategia es que China utiliza su participación en diferentes plataformas y organizaciones, sobre todo en organismos internacionales, ya sea con alcance global o regional, como una oportunidad para presentar la perspectiva china sobre diferentes temas, especialmente ante la resistencia de otros actores, ¿no? Y esta segunda es la que nos va a, a, a atañer el día de hoy, al menos en esta parte de mi participación en esta mesa. Puesto que en América Latina, pues ya sabemos un poco la historia, ¿no? Desde tiempos de la doctrina Monroe y sobre todo quizá lo vimos de manera más intensa durante la Guerra Fría, Estados Unidos ha hecho lo que ha estado en sus manos para mantener alejadas a otras potencias extranjeras. Y por lo tanto, la incursión de China en nuestra región no lo ha tomado a bien. Por otro lado, es verdad que a pesar de que ha habido largos lazos históricos y culturales entre China y nuestra región, realmente es reciente una mayor, digamos, inversión extranjera o mayores lazos comerciales o lazos políticos. En el pasado siglo y antes, realmente lo que había pareciera más bien nominal. Y de hecho, en algunos casos ni siquiera eso. China no contaba con un espacio de diálogo directo con la región y ni siquiera con algunos de los actores estatales. Si recordarán, hay muchos países en América Latina que tardaron en reconocer a Beijing y en su lugar estaban reconociendo a la República de China. Y el siglo XXI va a marcar una importante diferencia con todo esto. Si tuviésemos que concentrar algunas de las, lo que busca China en América Latina o por qué de este acercamiento a esta región, yo les presentaría estas, ¿no? Podemos hablar sobre más, pero con estas tenemos suficiente por el momento. Y sobre todo me gustaría compartírselas para quienes nos están viendo, que son estudiantes y que quizás se están acercando a este tema por primera vez. Por ejemplo, en primer lugar, sabemos que desde 2001, Estados Unidos dio prioridad a la guerra contra el terrorismo en Medio Oriente y nuestra región simplemente dejó de ser una prioridad para ese país. Así que esto abrió la oportunidad para que otros países, no solamente China, tuvieran mayor presencia en América Latina y el Caribe. En segundo lugar, las materias primas latinoamericanas son de gran valor para China y el mensaje tradicional de estos imperialistas explotadores de recursos, pues realmente no proporciona un entorno propicio para fomentar relaciones fructíferas. Así, China pues busca presentarse en nuestra región no como un explotador, sino como un comprador importante en la región. Y esto lo logra principalmente gracias a su alta demanda de productos básicos y materias primas, que ante el crecimiento económico industrial, que ahorita el doctor Hernández también hacía referencia a eso, pero que bueno, todos conocemos, ¿no? Esta historia de éxito respecto al crecimiento económico industrial de este país, pues tenía esta gran demanda. Así que esto es algo que a lo mejor desde México quizá lo vemos un poco diferente, pero que en el resto de América Latina sí es bastante presente. En tercer lugar, desde nuestro lado, América Latina necesita infraestructura. Esto se alinea muy bien con los objetivos de la iniciativa de la Franja y Ruta, pero la mala reputación que tiene esto en muchos medios con mucha difusión y mucho eco en nuestra región, que lo quieren hacer ver como una trampa de deuda, puede evitar que los gobiernos latinoamericanos se involucren en este proyecto. Pero pues bueno, esto será un tema que retomaremos más adelante. En cuarto lugar, el ascenso pacífico de China, o como mencionaba hace unos minutos el doctor Hernández, el desarrollo pacífico, necesita de este apoyo internacional en foros internacionales. Y finalmente, los países de nuestra región, estamos hablando de 33 países, lo cual pues claramente es de
de bastante importancia. Y en último lugar, y esto es lo que hace especial a América Latina respecto a otras regiones, como por ejemplo en contraste con el África subsahariana o en contraste con el sudeste asiático, son las relaciones de nuestra región con Taiwán. Porque como varios quizá ya sepan, de los 12 países, o bueno, 13 si contáramos al Vaticano, que hasta hoy reconocen a la República de China y que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, 7 están en nuestra región, ¿no? América Latina y el Caribe. Y por cierto, tomen nota porque todos estos sí forman parte de CELAC. Entonces, es justamente en este contexto que CELAC tiene un rol, ¿no? En esta estrategia de tomar prestado un bote para salir al mar. CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y engloba a los 33 países de la región, excluyendo a Estados Unidos y a Canadá. Dentro de CELAC existen diferentes pues, foros o suborganismos, diferentes espacios de trabajo, y uno de ellos es justamente el foro China-CELAC. Es muy importante señalar que los documentos del foro enfatizan el reconocimiento del principio de una sola China y subrayan el apoyo de la reunificación de Taiwán a la República Popular. Además de que elogian las virtudes del paradigma de desarrollo de China, sobre todo este mensaje de construir una comunidad con un futuro compartido. Y para China este lenguaje es importante para sus objetivos de poder discursivo porque codifica y legitima los principios chinos e incluso las posturas geopolíticas a nivel institucional. E insisto, esto tomando en cuenta que aún tenemos 7 países que forman parte de CELAC, pero que aún no tienen estas relaciones diplomáticas con Beijing. Con todo este contexto, entonces, ¿qué es lo que podemos relacionarlo respecto a la iniciativa de la Franja y Ruta? En un inicio, América Latina no estaba contemplada como parte de la IFR, pero hacia el 2016, 2017 ya escuchábamos o leíamos en medios que se comenzaba a hablar de así como la IFR se plantea como la nueva ruta de la seda, hacia América Latina se nos hablaba de la nueva ruta de la plata, haciendo esta alusión a la antigua ruta marítima del Galeón de Manila, ¿no? Donde hubo mucho comercio de plata, parte de México, de la zona de Sudamérica a través del Potosí y demás. Y se hablaba como si fuese una especie de extensión de la ruta marítima de la IFR. Para 2017, Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano que se une oficialmente a la IFR, y esto sucede apenas 5 meses después de haber cesado su reconocimiento a Taipei. Y aquí en el mapa podemos ir observando los países que han estado firmando memorándums de entendimiento con China, y de acuerdo a Wang Webin, del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, ya hay 21 países en la región que participan de alguna manera en la iniciativa. Pero como en muchas otras regiones, esto causó mucha alarma por parte de ciertos analistas y medios de comunicación, como les decía hace unos momentos, especialmente aquellos que hacen eco de las voces estadounidenses. Porque si desde antes ya veían con sospecha la presencia de China en América Latina, este mensaje de que formar parte de la IFR formaba una trampa de deuda para países, por ejemplo, Sri Lanka o Pakistán, pues es algo que se comenzó a replicar en nuestra región, ¿no? Esta visión básicamente presenta a China como una amenaza a la estabilidad regional. Y por eso es que hay que tener cuidado cuando hablemos de esto, ¿no? También es una visión muy, pues, un tanto imperialista, como si América Latina no tuviese mucha agencia en todo esto, pero bueno, eso es un poco el discurso que se comparte. No sé, a mí, por ejemplo, mucho se habla en estos días acerca del peligro de pasar a un consenso de Beijing, en lugar de hablar del consenso de Washington, y casi siempre lo pintan de una manera muy negativa. Ahorita que es el marco del 10 aniversario de la IFR, pues no sé. Ayer, por ejemplo, estaba viendo las publicaciones de The Economist al respecto, pero bueno, también que me manda a leer The Economist, ¿verdad? En este contexto es que entonces tenemos que pensar cómo se necesita quizá replantear a la IFR.
En últimos años, en parte debido al impacto económico de la pandemia de COVID-19, hemos visto que las inversiones chinas en la región han sido un poco más modestas, pero más enfocadas en ciertos sectores críticos. Por ejemplo, en las industrias de tecnología 5G, los trenes de alta velocidad, centros de datos, telecomunicaciones, vehículos eléctricos, etcétera. Ya no son aquellos tiempos en los que China, por ejemplo, le dio dinero a Venezuela como si no hubiera un mañana, y tampoco se está dando sin restricciones, ¿no? Ahora ya está haciendo más cuidado de ese proceso, y esto es algo que finalmente también es en beneficio de los países latinoamericanos, que no se queden con una gran deuda pública como consecuencia de proyectos que quizá, si se hubiera analizado con más cuidado, no se debieron de haber autorizado. También una de las cosas que sigue siendo muy positivo dentro de estos cambios, a pesar de la disminución de la inversión china en América Latina, es que continúan siendo fuertes las exportaciones hacia ese país. Parece ser que todo se perfila a que China continúe siendo nuestro segundo socio comercial como región y que continúe siendo el primero para muchos países de nuestra zona. Eh, por ejemplo, un dato que se compartió en el China Daily en días recientes nos habla de que en el año 2021 se alcanzó un nuevo récord de comercio entre China y nuestra región, alcanzando los 450,000 millones de dólares. Y esto representa 20 veces más que lo que se intercambiaba hace 20 años. Ahora, con todo esto, ¿cómo hacerle para que la iniciativa de la Franja y Ruta, con todos estos beneficios que nos puede traer a nuestra región, que tanto necesitamos mucho de estas inversiones, continuar aumentando o diversificando nuestro comercio, ¿cómo le hacemos para que esto no se presente como una amenaza y sobre todo que evite que haya una mayor reacción negativa por parte de otros agentes externos en la región o por actores nacionales que quizás sienten todavía resistencia a esta participación china? Yo considero que una alternativa puede ser el Foro China-CELAC. Aquí les muestro en la pantalla un poco sobre la estrategia 1+3+6, en donde se observan, por ejemplo, las áreas de cooperación y los motores que se declaran para lograrla. Quienes ya han estudiado un poco acerca de la iniciativa de la Franja y Ruta verán que hay ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que se habla acerca de la integración financiera, el comercio, y todo esto va de la mano con los pilares de la Franja y la Ruta. Además, muchos de los proyectos que antes eran promovidos como parte de la iniciativa de la Franja y Ruta han sido o absorbidos o replanteados en el marco del foro China-CELAC. Por ejemplo, hace unos días, la semana pasada apenas, se llevó a cabo el foro sobre ciencia y tecnología de China-CELAC. El tipo de programas, el tipo de ofertas y el tipo de actores que formaron parte de este foro en otras zonas del mundo, por ejemplo, en el sudeste asiático, se planteaba bajo la ruta de la seda digital o la ruta digital de la seda. Así que vemos cómo se replantean lo mismo, pero quitándole la idea de la ruta de la seda o la franja y la ruta, todo lo que tenga que ver con eso, para decir que se está haciendo en el marco del foro China-CELAC. Y esto tiene mucho sentido desde el discurso porque nos habla de que estos proyectos pueden ser entonces reformulados desde una perspectiva que se plantea como multilateral, en la que además los agentes o los países en América Latina, al actuar como bloque, tienen una mayor capacidad para posicionarse frente a China también. Así que esto es un trabajo que estoy explorando, les comentaba como parte de mi trabajo de tesis, por lo que invitaría que estas conclusiones preliminares las analizáramos, que estuviéramos atentos o atentas a cómo se van a estar replanteando muchas de las cosas que se hacían o se siguen haciendo en otras partes en el mundo bajo el nombre de la iniciativa de la Franja y Ruta y ver cómo el foro China-CELAC es a lo menos la puerta de entrada para estos proyectos, si no es que puede llegar a ser la forma en la que China incursiona en América Latina. Así que muchas gracias por su tiempo. Creo que vamos muy bien. Hice lo posible porque estar aquí atenta al chat. Aquí les dejo algunos datos de contacto en caso de que, sobre todo,
Si esto lo están viendo en un futuro, esto se va a quedar grabado. Siéntanse libres de contactarme, pero quedo abierta a sus comentarios ahorita en la conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestra Terui. Pues muy interesante su exposición acerca de cómo este foro CELAC puede ser un mecanismo para que mejoren las relaciones entre los países latinoamericanos y China. Y bueno, nos hablaba un poco de esta estrategia 1+3+6, que involucra pues un plan, ¿no? de largo plazo, usar algunos motores de desarrollo, no sé, como intercambio económico, comercio y demás. Y también yo creo que lo importante también es la infraestructura, ¿no? Porque pues es bien sabido que la infraestructura en Latinoamérica es deficiente. Entonces, pues yo creo que también el foro CELAC y también la cooperación en infraestructura, pues podría mejorar la calidad de vida en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Por el momento no tenemos comentarios ni preguntas en el chat, pero bueno, yo me voy a atrever a hacer un par de preguntas a nuestros expositores. Bueno, en primer lugar, quisiera preguntarle al doctor Hernández acerca mencionó algo de los retos que enfrenta China. Uno de ellos es el mercado de la vivienda. Normalmente escuchamos otras cosas sobre China, ¿no? Sobre su crecimiento y que tienen muchos habitantes, digamos cosas que son muy imponentes, ¿no? Pero esta cuestión del mercado de la vivienda, yo en lo personal no lo había escuchado, o sea, ahí sí me llamó mucho la atención a que no sé si puede elaborar más al respecto acerca de esta cuestión, o sea, cómo es que es un reto para China esto del mercado de la vivienda. Y bueno, para la maestra Terui, quisiera preguntarle acerca de si en estos proyectos de la CELAC que contemplan comercio y otras cuestiones, también está esta cuestión de la transferencia de tecnología, porque, bueno, sabemos que, al menos en el caso mexicano, pues simplemente, para decirlo en pocas palabras, somos maquiladores o ensambladores y ya de ahí no pasamos, ¿no? Pero, ¿qué hay del lado chino? O sea, los proyectos de China contemplan una transferencia de tecnología que eso puede beneficiar pues tal vez no a nuestro país, pero a otros países a largo plazo. Y otra pregunta que también me llama la atención, ¿cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos ante esta inmersión de China en Latinoamérica? Sabemos que pues México, ahora sí que China no se mete con México para no tener problemas con Estados Unidos, pero pues ¿cómo ha sido su reacción frente a otros países latinoamericanos? Y bueno, por el momento estas serían las preguntas. Gracias. Bueno, le doy la palabra al doctor Hernández y posteriormente a la maestra Terui. Gracias. Muy bien, muchas gracias y muy pertinente esta pregunta. Sí, me voy a basar básicamente en lo que ha surgido en la prensa internacional en los últimos meses, diría 2 años, pensando así de manera aproximada, que se ha venido dando una similitud con el boom que se dio en otros países de producción y de vivienda, y digo en otros países como en algún momento se dio en Estados Unidos y en algunos países europeos, pero con las propias características chinas. ¿Cuáles son las características chinas? Que el Estado financió grandes inversiones de empresas de constructoras y de bienes raíces que financiaron muchos sobre todo apartamentos o departamentos que fueron adquiridos por una buena parte de la población trabajadora y que por razones primero de la pandemia y después del ligero crecimiento económico de China, muchos se han quedado, diríamos, con una deuda impagable para ellos. Entonces, el problema fundamental era la disyuntiva, era si el Estado, el gobierno chino, entraba diríamos,
a salvar a estas empresas inversionistas o dejarlas que el propio mercado lo resolviera. Esto es, que los propios inversionistas le reconocieran la deuda, o más bien, les condonaran buena parte de la deuda de los departamentos que en términos de precio quedaron muy por encima de lo que realmente el mercado les está, diríamos, asignando, quiero decir, como una asignación del mercado. Si alguien compró un departamento en 1 millón, ahora vale 700,000 o 600,000, y el resto de esa deuda, ¿cómo la solventa? Y en términos prácticos, incluso ha habido pues manifestaciones que en China son poco comunes, de habitantes de algunos grandes edificios que se manifestaban o se han manifestado a las puertas de las empresas para decir: nosotros no tenemos con qué pagarles, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, esa disyuntiva, realmente no tengo los datos precisos de cómo se esté resolviendo, porque tampoco está resuelto. Lo que sí vemos también en los medios de comunicación, grandes edificios prácticamente solitarios, o sea, que ya no están habitados, obviamente, por quienes en algún momento los adquirieron, y que ahora se agrega a un problema de una buena parte de los jóvenes que están quedándose fuera del mercado laboral, si mal no recuerdo, del 23%. Hace incluso las estadísticas dejaron de manifestar esta situación hace unas 2 o 3 semanas, y casi no exagero al decir que sería, pues hasta el día de hoy, yo vi alguna nota por allí en alguno de los medios de comunicación que se agrega a este problema, pero es el problema del impago. ¿Quién va a absorber la deuda de un bien que quedó por encima de su costo, bueno, más bien que su precio está, el compromiso está por encima del precio real de mercado en este momento? Eso sería mi comentario, así un tanto no definitivo, porque no se ha resuelto definitivamente. Sí. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, doctor Hernández. Bueno, si bien esta cuestión de la vivienda tiene características propias, me recuerda también un poco bueno, tal vez nos puede recordar a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que también tuvieron algo similar, ¿no? Como este endeudamiento y este financiamiento de la vivienda que se salió de control. Pero bueno, en el caso de China habrá que ver cómo se desarrolla. Y bueno, debido a que tienen el partido tiene el control de varias cuestiones, seguramente lo manejarán de alguna otra forma. Entonces, bueno, le agradezco sus comentarios. Gracias. Muy bien, pues entonces me permito comenzar a responder las preguntas que me has planteado. Sí, Pues en primer lugar, el tema de la cooperación en términos de transferencia de tecnología. Esto es algo que ya se daba desde, pues le precede, de hecho, tanto al Foro China CELAC como a la propia iniciativa de la Franja y Ruta. Por ejemplo, hubo mucho de eso en términos de nuevas formas de extracción de petróleo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que China ya buscaba hacer con sus diferentes socios comerciales en términos bilaterales, pero que dentro del marco de estas iniciativas y del foro abre la puerta a que se den con mayor frecuencia y con mayor intensidad. El foro al que les comentaba hace un momento, que tuvo lugar la semana pasada, no recuerdo si fue ya el 4º o el 5º que tiene lugar. En estos diferentes foros ha habido mucha transferencia de tecnología en términos de generar mercados digitales y mejorar la logística para el envío y recepción de diferentes
desde materias primas a larga escala como pequeños paquetes, sobre todo en los programas que pretenden apoyar a las empresas que son o micro o pequeñas o medianas. Y esto es algo en lo que China tiene muy buenos sistemas ya, por ejemplo, de estos sistemas que te leen los paquetes a través de radiofrecuencia y que se van siguiendo de manera automatizada, que además van se complementan con el otro tipo de promesas que se hacen en el marco del Foro China CELAC, de realmente apoyar la economía y que además pues genera buena voluntad entre quienes reciben esto. Pero también podemos hablar de esto a una escala ya más grande, si pensamos en, no sé, por ejemplo, la construcción de puertos en los cuales hay participación de compañías chinas, que no es solamente la parte de construir en sí el puerto o ampliarlo, sino además muchas veces viene acompañado de estas tecnologías de tecnología de vanguardia respecto a cómo descargar y cargar contenedores en el menor tiempo posible. Y ese es un tipo de tecnología que los chinos han desarrollado con, con mucha efectividad, ¿no? El gran volumen que se maneja en términos de exportaciones e importaciones. Los trenes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay participación de China en la construcción del Tren Maya y no es solamente, insisto, la parte de la construcción, sino el propio tren, ¿no? Este tipo de trenes es una forma de la tecnología que se está implementando en México. Y así podemos ver, por ejemplo, el caso de Ecuador con los sistemas de vigilancia y reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Hay unos que suelen ser más controversiales, como este último, pero en términos generales sí hay mucho de este tipo de transferencia de tecnología, que insisto, cuando se hace dentro del espacio de los foros, pues lo hace un poco más sencillo de que sea aceptado o vendido, promovido, pero que ya también existía desde antes, ¿no? Para mí, como les decía, este foro, y aplica también para este tema, es realmente una alternativa un poco quizá de discurso ante los retos que tiene, aunque también sí genera oportunidades de comunicación reales que de otra manera China no tendría al no tener otro espacio de diálogo directo. Esa sería como mi respuesta hacia la primera pregunta. Creo que la segunda pregunta, bueno, nos podríamos tener toda otra mesa al respecto de eso. Aquí yo, por ejemplo, sé que mi colega, el doctor Citli, tiene mucho que decir al respecto. De hecho, una buena parte de mi tesis doctoral estará bien sustentada gracias a su trabajo, porque él, de hecho, es de los primeros que ha publicado sobre el tema del foro China CELAC desde la academia. Así que estoy muy agradecida por que nos abra este camino, que nos estamos estudiando este tema por primera vez, porque sí, definitivamente la inserción de China en nuestra región no es algo que se ha tomado Estados Unidos para bien, ¿no? Las reacciones desde Estados Unidos han sido desde diferentes frentes, además, desde los centros, los think tanks, los centros de estudio, las universidades, desde la academia en sí ya está esta resistencia. Pero desde luego el gobierno, ¿no? Digo, finalmente venimos del gobierno de Donald Trump, en donde se da la guerra comercial y se le cierra la puerta a las tecnologías chinas y se pretende que se le cierre la puerta, por ejemplo, a compañías como Huawei, que han hecho, pues, por ejemplo, esto de bloquear los servicios de Google en los teléfonos Huawei. Obviamente eso le pegó a la compañía en uno de sus mercados que querían desarrollar con mayor fuerza, que es América Latina. Huawei ha seguido teniendo presencia en nuestro continente, no solamente en términos del aparato, ¿no? Este móvil, que es lo que quizá la mayor parte de nosotros pensamos cuando pensamos en Huawei, pero que en realidad tiene que ver con el tipo de tecnología que se instala en los países para la telecomunicación, para las redes 5G. Todos esos suelen ser patentes de Huawei en los que, aunque no lo veamos, están ahí presentes y que Estados Unidos ha intentado bloquear. Y muchos países latinoamericanos pues se han resistido a esto. Y la verdad tampoco sorprende que durante el gobierno de Biden no haya habido un gran cambio. Creo que el gobierno de Biden lo tuvo muy cómodo en el sentido que ya había muchas de las restricciones que ellos mismos les hubiera gustado poner. Así que, aunque no lo han manejado tan bien en términos de lo que pudieron haber hecho con esa buena mano de cartas que le dejaron sobre la mesa, y pudo haber hecho algo mejor, finalmente los dejan en la posición de no haber sido ellos quienes los impusieron, no haber sido ellos quienes aumentaron los aranceles.
y poco a poco han intentado, ¿no?, utilizar esto a su favor, aunque en mi opinión no de la manera más exitosa. Pero aquí sí, de hecho, me gustaría escuchar lo que tiene que decir, pues, mis colegas al respecto, que creo que es algo que, insisto, merece más tiempo de reflexión, pero que creo que todos podemos compartir. Y a mí también me interesaría mucho conocer sus opiniones. Gracias. Muchas gracias, maestra Terui. Sus comentarios muy interesantes al respecto y estoy de acuerdo. Si gustan, después de la exposición del doctor Silly, podemos comentar un poco de esto, de la reacción de Estados Unidos. Y bueno, ya por último, antes de pasar, podemos esperar a que tengamos más comentarios. Ahorita nos llegó uno, pero en lo que hacemos tiempo podemos escuchar los comentarios y la exposición del doctor Silly. Bueno, lo dejamos al último, pero no menos importante. Entonces, doctor Silly, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Alejandra, y de nueva cuenta agradecer al doctor Roberto Hernández, a la maestra Megumi Terui por participar en esta iniciativa que, repito, tiene el objetivo, pues, un poco de rescatar el legado intelectual de Ulises Granados, que como se sabrá o si no, pues entérense, que pues fue uno de los grandes estudiosos sobre Asia, sobre la geopolítica en Asia desde México y reconocido a nivel internacional incluso, ¿no? Y a mí me gustaría un poco aprovechar el espacio también para tratar de dialogar con las ponencias que ya se vertieron a partir precisamente de lo que Ulises Granados nos enseña sobre la geopolítica en Asia. Y me gustaría iniciar con un concepto que él propone que, bueno, no es un concepto así con un gran desarrollo teórico per se, pero sí es una idea muy interesante que me parece tiene que ver mucho con lo que ya nos mencionaron tanto el profesor Roberto como la profesora Megumi, que es la idea de los focos de tensión. Ulises Granados inicia su trabajo precisamente preocupándose por los focos de tensión que son los procesos y los espacios más susceptibles de desembocar en conflicto o en guerra. Y aquí me gustaría citar dos cuestiones que tienen que ver con el tema que mencionaba el doctor Roberto Hernández, que es el ritmo de desarrollo que ha llevado China, que lo ha llevado a escalar en las cadenas globales de valor y a sofisticar su producción. Y ahora que mencionaba Megumi sobre el caso de Huawei, bueno, me gustaría citar dos cuestiones. Que la primera es que recordamos que en 2021 se emite por parte del gobierno de Estados Unidos la ley de competencia estratégica que eleva a nivel legal la competencia entre China y Estados Unidos y que refleja la política que ya es bipartisana o bipartidista por parte del gobierno. Por eso decía Megumi que con Joe Biden al final no cambia mucho la intención de competir con Estados Unidos, con China, perdón, pues porque ya hay un entendimiento de las fuerzas políticas estadounidenses. ¿Y qué provocó esta ley de competencia estratégica? Pues provocó eh, tomar en cuenta, o más bien designar a Huawei, pero también a ZTE y otras empresas como Hitera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, todas estas empresas como riesgos inaceptables. Y eso tiene que ver también con el emplazamiento del programa de ciberdefensa de la Junta Interamericana de Defensa del 2020. Es decir, la sofisticación resultado del ritmo de desarrollo que ya nos estaba ilustrando el profesor Roberto, que ha llevado a que se esté hablando, ¿no? De que ya se va a superar pues, la trampa del ingreso medio, eh, ya se está percibiendo como una amenaza por parte de Estados Unidos y se están tomando acciones al respecto. Y aquí nos vamos un poco a lo que mencionaba la profesora Megumi, que es que recientemente la comandante del Comando Sur de Estados Unidos visitó Costa Rica
la general, la comandante Laura Richardson, si no me equivoco, y empezó a criticar la inversión china en la infraestructura crítica de países de América Latina. ¿Por qué? Porque se busca materializar, asentar en los espacios geográficos, por eso tiene que ver con geopolítica, la ley de la competencia estratégica. Y me gustaría destacar algo que también mencionó Megumi, que es que, pues que al parecer los países de América Latina no tenemos agencia, es decir, China trae el dinero y los países latinoamericanos, pues al final son los que deciden, los gobiernos latinoamericanos son los que deciden, pues en qué invertir. No es, no es como, hasta donde yo sé, pero no es como que China vino con una pistola y dijo, o aceptas mi inversión o aceptas mi inversión. Claro, tampoco es que haya mucha alternativa y ese es un gran problema que pasa en el mundo. Es decir, las fuentes de financiamiento para la infraestructura, que es una situación ahí que impulsa el desarrollo, pues no son muchas, ¿no? Ahora que mencionaba el profesor Roberto Hernández, que recordaba que justo ayer se cumplían los 10 años, porque ayer se cumplía el 10º aniversario del discurso de Xi Jinping en la Universidad de Nazarbayev, de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Recordemos que la iniciativa de la Franja y la Ruta nace para atender un problema que ya había puntualizado el Banco Asiático de Desarrollo en 2 reportes, uno de 2009 y otro de 2014, eh, que es Asia necesita inversión en infraestructura para poder superar el problema del desarrollo, pero no hay dinero. Se necesitan, en ese entonces se hablaba de trillones de dólares, nadie tenía esa capacidad, excepto China. Por eso China viene y dice, yo tengo dinero, necesito movilizar mis capitales, necesito salir, porque yo también, si no se desarrolla el Eurasia en un primer momento, yo tampoco, y necesito empezar a movilizar el capital, porque si no, aquí va a haber otro problema, ¿no? Y al final, pues es que está constreñida por las dinámicas del modo de producción capitalista. Entonces, vean cómo, o bueno, eh, intento explicar cómo los focos de tensión se están observando en la competencia entre China y Estados Unidos a partir o a raíz del fortalecimiento de China en el mundo vía su desarrollo dinámico que se traduce a su vez en una importante presencia política, ¿no? Es decir, el foro China-CELAC en este sentido tiene que ver con una materialización de la acción colectiva, es decir, China ya puede hacer esto. Y los países latinoamericanos ahí van. Y volvemos al asunto de la agencia. Es decir, ahora que mencionaba la profesora Megumi, los países de América Latina signatarios vía el memorándum de entendimiento de la iniciativa de la Franja de la Ruta, pues son países que están, bueno, en RI tenemos la noción del bandwagoning, están yéndose con China, pues porque China está ofreciendo algo que a lo mejor no están ofreciendo otros países, ¿no? Entonces, y Estados Unidos observa un riesgo y entonces se empieza a convertir en un foco de tensión. O sea, para que el comandante del Comando Sur y para que la Junta Interamericana de Defensa estén viendo riesgos estratégicos en América Latina a partir de la presencia económica, particularmente digital, que responde a las necesidades del desarrollo de China, es porque es un problema. Y estamos hablando de esta latitud, porque ni siquiera he hablado de lo que Ulises Granados hablaba más, que era del mar del sur de China, de Taiwán, hace ya un año, experimentamos la cuarta, o 2 años, si no me equivoco, el tiempo pasa muy rápido, pero ya experimentamos la cuarta crisis en el estrecho de Taiwán. Entonces, esto es lo que Ulises Granados menciona como los focos de tensión, los espacios susceptibles de desembocar en un conflicto. Claro, Ulises Granados habla de la guerra como forma última, vamos a decirlo, de conflicto, pero sí tenemos que considerar las tensiones como signos de este conflicto que se está llevando a cabo. Y de ahí me paso a la otra idea que nos mencionaba Ulises Granados, que tiene que ver con las fronteras de la acción geopolítica. Ulises Granados decía que, o más bien, él
buscaba entender cómo es que desde un punto de vista geopolítico se elaboran las fronteras para la acción geopolítica. Por eso propuso conceptos como centro-periferia, no desde un punto de vista wallerstaniano, sino desde un punto de vista de hasta dónde llega la acción política, en este caso del gobierno chino. Y esto es muy interesante porque ahora mencionaba Megumi precisamente que en 2015, en el marco de la fundación de la primera reunión, o más bien en el marco de la fundación del Foro de Cooperación China-CELAC, cuando tuvieron también su primera reunión ministerial, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, caracterizó a América Latina como la extensión natural de la ruta de la seda marítima del siglo XXI, que es esta parte marítima de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Y yo siempre he entendido eso como una periferización, si es que existe la palabra, de América Latina para la acción geopolítica china. Es decir, de golpe y porrazo, América Latina, que no estaba en la frontera de la acción geopolítica china, ya pasó a ser integrada vía la iniciativa de la Franja de la Ruta. Y eso inició, ya nos expuso Megumi, una serie de acciones muy, muy puntuales de cómo China busca avanzar, volvemos al asunto, para cumplir sus objetivos de desarrollo de los que ya hablaba el profesor Roberto, y que le ha permitido al Partido Comunista presumir cosas como que se alcanzaron los objetivos de erradicación de la pobreza extrema en China en el marco del centenario del Partido Comunista. Entonces, eh, China está constantemente ampliando sus fronteras de acción geopolítica. El centro, obviamente, es China, el gobierno, el país, y las fronteras van cambiando. Y cuando observamos cosas como la guerra en Ucrania, que ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con China? Es que la guerra en Ucrania no solo es contra Rusia, también fue contra China porque le eliminó una de las dos puertas que tiene China, particularmente la iniciativa de la Faja de la Ruta, y que conectaba a China con Europa, ¿no? Ucrania, la otra es Bielorrusia, esa no hay problema, pero eh, es una reacción precisamente porque ya China, como se está erigiendo como potencia mundial a partir del dinámico grado de desarrollo y el fortalecimiento que está teniendo en el sistema internacional, pues la frontera de acción geopolítica ya es global. Y ni siquiera es global, ya es ultraterrestre. Por eso hablamos también de la ruta de la sede espacial. Entonces, pero entonces las potencias tradicionales, vamos a decir, reaccionan, reaccionan desde todos los ámbitos, desde el punto de vista económico, cultural, estratégico. La guerra en Ucrania tiene que ver un poco con eso, también lo que está pasando en África Occidental y cómo todo el mundo ve a ver qué dice China para reaccionar a lo que dice China. Entonces, por ejemplo, ahora que fue la reunión de los BRICS y la ampliación, se empieza a caracterizar, ¿no? Justo acabo de ver el Financial Times que decía, la ampliación de los BRICS refleja el alcance de la geopolítica china. Y uno habría que pensar y decir, ¿realmente refleja eso o se busca entender así porque es la reacción que ve a China como la amenaza? Claro, da para debatir, pero al final me parece que la ampliación de las fronteras de la acción geopolítica ha llevado a la reacción y a la tensión y ha supuesto numerosos focos de tensión. El más delicado para China obviamente tiene que ver con Taiwán, con el estrecho de Taiwán, pero no es el único, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? También se publicó por parte del Ministerio de Recursos Naturales del Gobierno de la República Popular China un mapa donde se actualizan los datos, donde se incluye la línea de los 9 puntos del Mar del Sur de China y todos los periódicos diciendo, ya ven cómo China tiene ambiciones territoriales y no se pone a pensar que eso lo hace cada año y que no es el único país que hace eso. Entonces, las fronteras de la acción geopolítica que se han ampliado por naturalmente en el sentido de que China tiene una presencia cada vez más global, una proyección, está provocando reacciones y está provocando tensiones y de acuerdo con las ideas de Ulises Granados, eso puede desembocar lamentable y precisamente al conflicto, ¿no? Entonces, un poco para reflexionar en lo que yo quería compartir con todas y todos ustedes, agradeciendo
sus intervenciones. Pues muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Te cedo la palabra Alejandra. Y muchas gracias, doctor Sili. Muy interesante la exposición, porque retoma algunos conceptos desarrollados por Ulises Granados, como son los focos de tensión o las fronteras para la acción geopolítica, y cómo derivado de estos conceptos eh, se van generando conflictos, ¿no? O potenciales conflictos, ¿no? O generan tensiones. Mencionó, por ejemplo, un punto acerca de que Estados Unidos hizo una ley de competencia estratégica, ¿no? De que ya eleva a nivel legal la competencia con China, por ejemplo. Entonces esto genera más tensión con Estados Unidos. También el foro CELAC que comentó y que también expuso la maestra Megumi, pues también es digamos que es un foco que puede ocasionar tensión con Estados Unidos, y más porque Estados Unidos no forma parte de este foro. Y bueno, también retomando un poco, me pareció interesante el concepto de la periferización de América Latina. Esto por medio de la franja de la ruta. Entonces, pues es interesante como que adentrarse a estos temas. Y bueno, voy a leer un comentario que nos llegó de Facebook de Rodrigo Fernández Ortiz. Él nos comenta, cito, en el marco del foro China-CELAC también se está trabajando a nivel subnacional para dinamizar las relaciones comerciales y de cooperación entre ciudades, provincias y regiones, pero también está despertando la inquietud de los gobiernos occidentales, porque también es otra forma de acceso a los recursos naturales estratégicos, como es el litio argentino, boliviano y chileno. Su opinión, por favor. Digo, aquí menciona un poco del foro CELAC que expuso la maestra Megumi, pero si el doctor Hernández o el doctor Sili quieren dar un comentario al respecto, adelante. Por el momento le cedo la palabra a la maestra Megumi. Sí, muchas gracias y muchas gracias por esta pregunta, porque una de las cosas que a mí me parece fascinante de estudiar el foro China-CELAC es que pareciera que todo cabe, ¿no? Todos los temas se pueden abordar y como nos menciona aquí Rodrigo Fernández también, los diferentes niveles de gobierno y también diferentes sectores, ¿no? Porque también el sector privado tiene su espacio dentro de todo esto. Ah, yo en mis clases, a mis alumnos, hola alumnos, les comento continuamente que si van a entablar algún tipo de negocio, estrategia de cooperación y demás con China, debido a la dimensión de ese país, tanto en términos geográficos como económicos, como de población, hay que pensar quizá en replantearlo en términos no tanto de relación diplomática o nacional o nivel federal, sino más bien en términos de o para diplomacia, ¿no? Si es que estamos hablando de los gobiernos o los intercambios entre municipios o hasta si quieren hacer negocio con China, pues que piensen en abordar algunas provincias o algunas ciudades y no todo el país, ¿no? Y esto aplica para esto y es algo que el foro China-CELAC por su propia informalidad, ¿no? Porque aunque sí hay pues un plan de cooperación y están todos estos foros, hay reuniones ministeriales y de alto nivel, pues también es muy flexible, por lo cual pueden incursionar todos estos. Eh, Respecto a la segunda parte del comentario, que justamente es por eso que yo veo que este foro se puede presentar como esta alternativa, pero que no es la única estrategia, ¿no? Al principio de mi charla les comentaba un poco acerca de estas dos principales líneas de lo que sería declarada como estrategia de diplomacia pública china. La otra parte nos habla de estas voces extranjeras amistosas para dar un buen mensaje de China al exterior. Esa no ha sido tan exitosa, la verdad. Es difícil a veces que, por ejemplo, aquí no sé si a mis colegas les sucede que si uno dice algo bueno de China, bueno, ya, uno está comprado por el partido, ya aquí me está depositando, me mantiene a mí el gobierno chino, algo así, porque hay mucha resistencia a escuchar ese mensaje, ¿no? Aun cuando sea sincero, aun cuando venga de un análisis objetivo, y esto es algo que, pues, el gobierno chino y las voces que apoyan a China, se sabe y sabemos que tenemos que ver cómo podemos abrirnos a este mensaje. Pero es muy difícil, porque finalmente está toda esta estrategia de poder que lo va a estar resistiendo constantemente.
Y eso es algo que además yo creo que también es válida la crítica, porque sí, o sea, China desde luego no quiere plantearse como el nuevo explotador, ¿no? O sea, no se trata de pasar de una América Latina en donde el principal socio comercial y mandamás parece ser en algunos países Estados Unidos y del cual dependemos tanto económicamente algunos como México, ¿no? Tanto que depende nuestra economía de esta. No se trata nada más de sustituirlo con otro. Así que es muy válidas estas críticas también a la sobreexplotación de ciertos recursos estratégicos, como lo puede llegar a ser el litio, y ojalá que esas voces se mantengan críticas, pero de manera objetiva, no respondiendo solamente a los intereses de otros países. Aquí menciona en su comentario, Rodrigo, específicamente los gobiernos occidentales. Asumo, pues, hablando de Estados Unidos y Europa Occidental, pero que estas voces críticas vengan de voces nacionales, ¿no? Porque eso es algo que se sigue necesitando y que, bueno, finalmente si es la explotación de litio por parte de China, por parte de Estados Unidos, Alemania o quien sea, es algo que los países de América Latina estamos en todo nuestro derecho de siempre resguardarlo. Así que ojalá que vaya por ese lado más bien lo que termine siendo ya en la práctica. Sí, muchas gracias, maestra Megumi. Bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario adicional respecto a este comentario que nos hacía eh, Rodrigo Fernández. Doctor Roberto, adelante. ¿Podría abrir su micrófono, por favor? No se le escucha, pero Ya está. Frecuentemente me olvido reconectar mi micrófono. Sí, creo que la pregunta de Rodrigo Fernández es muy pertinente. De hecho, muchas, o diríamos, si no es que todas las políticas vienen a dar a los aspectos locales. Quiero decir, sabemos obviamente que la política internacional la realiza el Estado-Nación, pero las relaciones internacionales se tienen de manera muy intensa por los gobiernos locales. Al respecto, solamente aprovecho la oportunidad para comentarles que aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos 2 maestrías enfocadas en esos aspectos. Una totalmente en inglés, que es Global Politics and Trans-Pacific Studies, y otra de Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales. Sobre la primera, precisamente en este momento le dirijo la tesis de tesis de la maestría a un estudiante, un maestrando, que está realizando una tesis muy objetiva, muy pragmática, porque es además empleado de una empresa nacional que se dedica a dar servicios a empresas transnacionales, en este caso sobre todo taiwanesas, interesadas en invertir en la zona metropolitana de Guadalajara sobre aspectos de desarrollo urbano para establecer las plantas industriales de microchips ya más avanzados, no los más avanzados, que Estados Unidos los tiene, no los permite de los 2 o 3 microchips. Bueno, en días pasados salía que en la prensa internacional que China ya tenía posibilidad de producir los de 7 microchips y que estaban integrándose en los teléfonos Huawei. Eso es, bueno, eso es aparte, pero retomando el asunto de la pertinencia de enfoques de paradiplomacia, efectivamente hay que aterrizar en aspectos teórico-metodológicos, pero sobre todo profesionalizantes de aspectos concretos de la realidad donde se actúa por parte de, bueno, en este caso me estoy refiriendo al contexto estadounidense, pero también chino, que está en
en esta situación de la competencia estratégica a que se refería el doctor Ulises Granados, en el ámbito de esta guerra no solamente comercial, sino también de carácter tecnológica en el área de la inteligencia artificial y que aterriza, como vemos, en la producción de comercialización de microchips. Entonces, toda esta problemática de contexto a la que nos estamos refiriendo, claro que está en la práctica, se da también por los gobiernos y locales, que bueno, están, como sabemos, en México y muchos otros países, ávidos de que vengan y inviertan y bueno, se les ofrecen ventajas para el establecimiento de las plantas industriales y obviamente es un negocio importante también para los desarrolladores locales. Entonces, valga la pena esta oportunidad que nos ofrece Rodrigo para mencionar que es muy pertinente y que realmente son campos de la investigación práctica, por llamarle de alguna manera, que estamos realizando y apoyando a los estudiantes que se interesen en estos aspectos locales. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Hernández. Sí, es muy interesante esta parte, ¿no? Porque pareciera que China no se mete a México para no tener problemas con Estados Unidos, pero si ya nos vamos a la cuestión local, pues sí está muy interesante esto, y más que las universidades, como en este caso la Universidad de Guadalajara, tenga este enfoque profesionalizante, ¿no? Pues para crear alianzas, no sé, comercios con China, en este caso era de una empresa de chips, y pues más adelante, ¿no? El sueño sería que ya más adelante inclusive hubiera inteligencia artificial aquí también y que los proveedores fueran los chinos, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues muy interesante esta parte. Y bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Sili, levantó la mano, entonces adelante. Sí, gracias, Alejandra. Igual solo me gustaría un poco dialogar con esta idea que se mencionaba nuevamente de la agencia. Me gustaría un poco puntualizarla porque al final, bueno, me parece que aquí todas y todos, bueno, en esta mesa me refiero, somos internacionalistas o hemos estudiado relaciones internacionales y para quienes ven el video, sabrán que un gran problema en la teoría de Rey es una ausencia de una teoría que explique el Estado, a pesar de que a pesar de que se le considera tradicionalmente como el principal actor. Y debido a eso, ya en las últimas teorías, en los últimos debates, perdón, interparadigmáticos, pues se centra la atención en la agencia de los actores no estatales, gobiernos municipales, empresas, etcétera. Bueno, eh, tengo la impresión de que China es, es un agente internacional, hablando de la agencia, que ha traído al Estado de vuelta a la CRI. Porque cuando uno observa la ideología articuladora de los agentes sociales, le hace académicos, empresas, gobiernos de los cantones, o sea, más locales, es muy, muy clara que la agencia va, o sea, que sí podemos hablar de agencia de China cuando vemos la agencia de los actores sociales dentro de China, cosa que a lo mejor no podemos ver en otros lados. En México, por ejemplo, en México se habla de una agencia de gobiernos municipales o de actores locales, no estatales, muy dinámica, incluso que va a contrapelo del Estado mexicano. Pero en China me parece que eso no es así. Tendríamos que discutir tal vez, ahorita no es el momento, pero eso hace que la agencia de China en el sistema internacional sea muy incisiva, no sé si podemos decirlo así, muy incidente. Entonces, cuando tú
hablas de cómo la empresa X o Y de cualquier país se relaciona en el mundo o cómo el gobierno municipal es porque es su agencia, pero cuando, o sea, la agencia de ese actor local en particular o no estatal, pero si hablamos de la agencia de estas empresas como la CCCC, ¿no? La Chinese Construction Company, no sé qué, que es la que invirtió en el Tren Maya, me parece que sí tendremos que hablar de la agencia del Estado chino en su conjunto. Y ahí es donde viene el problema. Y ahí es donde viene el problema estratégico. ¿Por qué? Porque muchos actores no estatales, cuando tienen que negociar con China, es decir, con estas empresas y así, ya van en desventaja porque tienen que lidiar con todo el aparato chino, pues, de aquí, en el ánimo de la libre empresa y todo eso, que las empresas vayan por su lado, y entonces vemos cómo hay una tendencia a la corporativización, o no sé cómo decirlo, es decir, que las empresas se juntan en corporaciones para tener mejor margen de negociación para lidiar con China. Y eso es un poco, me parece, por qué China, o lo que explicaría por qué China está logrando posicionarse en todos estos espacios a los que ya hacía referencia Rodrigo, y que parece que no hay agencia por parte de América Latina. O sea, sí la hay, lo que pasa es que está desarticulada, está atomizada, vamos a decirlo, y China, pues o sea, lo que dice el gobierno estatal lo sigue hasta el individuo chino más alejado de Beijing y viceversa. Habría que reflexionar sobre, me parece, o hacer una invitación, sobre la capacidad de la agencia del Estado chino que logra coordinar todas las mini agencias, es que le podemos decir así, de los demás, y eso hace que tengan una gran presencia en los subniveles a los que se refiere Rodrigo, y que su paradiplomacia, un poco haciendo eco de lo que dice el profesor Roberto, pues esté muy en línea con los objetivos nacionales que ya emitieron los planes quinquenales, ¿no? Del Partido Comunista. Entonces, bueno, para reflexionar sobre esta situación que nos mencionaba este comentario en Facebook. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Silly. Bueno, esto es interesante, ¿no? Me llamó la atención esto de que China ha traído al Estado de vuelta en las RI, porque pues China, digamos que tiene bien articulada su agencia, ¿no? Es el Estado, y a partir de lo que diga el Estado es lo que van a hacer las empresas y otros actores más pequeños, a diferencia de Latinoamérica, ¿no? Que está desarticulada, y eso puede ser un problema cuando tienen que hacer alguna negociación. Entonces, bueno, muchas gracias. Y bueno, ya no nos llegaron más comentarios aquí en las redes, pero quisiera proponer que cerremos y que cada quien exponga sus comentarios finales durante 5 minutos para poder finalizar. Podemos empezar aquí como me salen en la pantalla, empezaríamos con la maestra Megumi, por favor. Muy bien, pues a manera de cierre y además, bueno, tener la oportunidad para nuevamente agradecer al GESE, a ti, de darnos y dirigirnos en esta mesa, agradecer también a mis colegas. La verdad es que siempre es un placer tener un espacio para el diálogo respecto al tema de China y sobre todo en temas que se relacionan con geopolítica. Porque precisamente mi conclusión sería, y sobre todo a manera de, pues, si no de sugerencia o recomendación, consejo a quienes nos están escuchando, parte de lo que sé que es el espíritu de este grupo es promover los estudios de esta área, ¿no?, geográfica, los estudios regionales sobre Eurasia. Espero que haya muchos estudiantes que estén escuchando este video en algún punto, porque mi invitación va a que cuando escuchen sobre China, historias buenas, historias malas, no dejen de cuestionárselas, siempre. Escuchen espacios de diálogos como el que acabamos de tener ahorita con mis colegas, que si bien podemos compartir varias opiniones, también vemos cómo las abordamos desde diferentes puntos de vista. Y esto es algo que siempre es muy valioso en relaciones internacionales en general, pero cuando hablamos acerca de China, desde el contexto de América Latina al menos, que es en lo que me
me invitaron a hablarles el día de hoy, es todavía más importante, porque verán que la relación entre México y China tiene un sentido, se aborda siempre, desgraciadamente, casi siempre en el contexto sobre cómo se relaciona con Estados Unidos y demás, en términos de cómo China es nuestra competencia, etcétera, etcétera. Y esa no es la misma historia que escuchamos cuando escuchamos acerca de las grandes inversiones chinas en otras partes de nuestro continente, ¿no? Y esto es algo que ojalá que se repita, que ustedes no dejen nunca de escuchar otras voces y pues que también tomen en cuenta que quienes estamos estudiando estos temas somos apasionados de lo que hacemos, así que pueden también recurrir y seguir informándose más acerca de esto a través de lo que nosotros podamos ofrecerles. Así que muchas gracias. Muchas gracias, maestra Megumi, por sus valiosos comentarios y consejos. Bueno, ahora le cedo la palabra al doctor Roberto Hernández, por favor, para que nos dé sus comentarios finales. Muchas gracias. Sí, yo retomaría una idea que también está presente en los trabajos del doctor Ulises Granados, que es la correlación entre China y Estados Unidos. Ya se mencionó, el doctor Eduardo también ya lo refirió, pero quiero recalcar dos aspectos. Uno, la correlación bilateral entre China y Estados Unidos, donde por parte de estudiosos de Estados Unidos y de China, sí está esta, ¿qué les diré?, dicotomía entre la competencia y la cooperación. O sea, quiero decir, hay algunos que son más proclives a este realismo ofensivo y otros más en el contexto del realismo defensivo, de lo cual, bueno, todos sabemos, hay varios actores que lo han referido teóricamente, pero que en la práctica va precisamente a diferentes actitudes hacia al análisis de la concepción de los que tienen los diferentes, más bien los dirigentes de China respecto de las ventajas de la cooperación, pero no solamente del concepto que se tiene de la cooperación, o sea, en la relación que también se refiere con el de una competencia que por lo general China y la dirigencia china lo ve dentro de un aspecto de suma cero, mientras varios otros analistas estadounidenses lo ven más bien como un juego deportivo donde ambas partes pueden salir ganando o perdiendo, pero obviamente con diferentes proporciones, pero no es tan definitivo como el concepto que han aprendido los dirigentes chinos a lo largo de sus referencias, tanto ideológicas como objetivas, pragmáticas de los últimos años en la relación con las grandes potencias. Y cambiaría al aspecto de México y América Latina, que en este contexto, China, Estados Unidos, siempre tenemos que pensar adicionalmente en una triangulización. Quiero decir, lo que nuestra relación con Estados Unidos ya no puede hacer a un lado la condición de China. Y la condición de China, nuestra relación de China como países latinoamericanos y México en específico, obviamente que la correlación con Estados Unidos es indispensable en los términos comerciales, en los términos de transferencia de tecnología. O sea, siempre tenemos que considerar el factor adicional en una relación supuestamente bilateral regional China o México-China, pero y Estados Unidos, que decía. En términos comerciales,
pues es evidente, ¿no? O sea, no hay hasta este momento la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio de China, porque sabemos que hay compromisos institucionales, por llamarle de algún modo, en el sentido de que, bueno, México como Estados Unidos no considera a China como una economía de mercado y está, diríamos, dentro del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay una serie de condiciones, por verlas más objetivas, pero en términos pragmáticos también, como ya se mencionó por mis colegas, en la relación que se tenía con Huawei en muchos sentidos y otras empresas tecnológicas de China, pues se han tenido que reducir, quizá no eliminar. Los chinos han buscado la forma de mantener un pie aquí, pero no con el desarrollo que se esperaba en algún momento de venta de tecnología en términos objetivos, quiero decir, los fierros y el know-how también. Entonces, digamos, lo dejo nada más como una reflexión adicional a este contexto y con esto termino de aspectos estratégicos fundamentales a los que Ulises Granados nos propiciaba que lo consideráramos en los conceptos que él manejaba eficientemente. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias, doctor Roberto Hernández, por estos valiosos comentarios acerca de la importancia de la cooperación. Pareciera que todo es conflicto desde el punto de vista realista en las relaciones internacionales, pero pues también hay que rescatar estos conceptos de cooperación. Perdón, tuve un problema con mi micrófono. Y bueno, para finalizar, le cedo la palabra al doctor Eduardo Zilli para que nos dé sus comentarios finales, por favor. Muchas gracias, Alejandra. De nueva cuenta agradecer tanto al doctor Roberto Hernández como a la maestra Megumi Turi por sumarse a este esfuerzo. Y me gustaría destacar que justo ahora que estamos nosotros dialogando, este video va a quedar para la posteridad, entonces estamos justo ahora, ese 8 de septiembre del 2023, se está dando, es el contexto en el que se está dando la visita de Maduro, Nicolás Maduro, a China, y lo están recibiendo con un bombo y un platillo impresionantes, o sea, con una gran ceremonia que me recuerda también cómo se fue la recepción de la presidenta de Honduras a China, que fue uno de los países que más recientemente reconoció diplomáticamente a la República Popular, ¿no? Y toda esta situación de la ofensiva diplomática a la que ya se refirió Megumi, China-Taiwán en América Latina. Y también me gustaría eso contrastarlo con, recordemos, la visita de Jake Sullivan, que pasó pues muy desapercibida en China. Y yo me acuerdo haber publicado eso en redes y un colega chino me dijo así, básicamente, pues es que Honduras, en ese entonces, porque había dicho que se contrastara las visitas de ambos mandatarios, de Jake Sullivan y de Xiomara Castro, pues que Honduras es un país amigo de China y Estados Unidos no lo es, así de sencillo. Y entonces, o sea, esto lo digo precisamente un poco haciendo eco de lo que decía Megumi, de que al final China es un país, una situación, un objeto de estudio, pues extraño y no a la vez. Es decir, es un país que también tiene intereses, que también tienen planes, tienen aspiraciones, etcétera. Y entonces parte del esfuerzo que se hace desde estos espacios como el Grupo de Estudios sobre Eurasia o también otros esfuerzos como la Asociación Latinoamericana de Estudios de África, es tratar de comprender en su justa dimensión a este actor que conocemos como China, o para el caso
qué pasa en estos espacios que denominamos como Asia, ¿no? Y es un poco también lo que decía el profesor Roberto Hernández, haciendo memoria de la tradición de Ulises Granados, porque este esfuerzo implica correlacionarnos con ese otro, ¿no? Y no enajenarlo, no hacerlo extraño. Y la respuesta de este colega en redes se me hizo tan sencilla de entender que porque ahorita ya estoy viendo el bombardeo mediático que va a haber con la visita de Maduro a China, de ya ven cómo las dictaduras se juntan o cómo los autoritarismos se entienden. Bueno, miren, al final tenemos que entender también el contexto que se está dando de las tensiones que ya hemos platicado y que lleva a significar ciertas narrativas que no necesariamente tienen que ser verdaderas o tendríamos que discutirlas para poder profundizar la comprensión del asunto, ¿no? Ulises Granados se refiere a esto como la historia del entendimiento del otro, básicamente, ¿no? Entonces, por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, doctor Sili. Le agradecemos sus comentarios y bueno, vamos a estar siguiendo, ¿no? Cómo se desarrolla esta visita de Maduro. Y bueno, con esto daríamos por finalizada la primera mesa. Y también quisiera recordarles a todos los que nos ven o que nos van a ver más adelante que la siguiente mesa sería el 14 de septiembre, la siguiente semana, y sería sobre el Indo-Pacífico. Y bueno, pues nuevamente les agradecemos mucho a todos por compartir sus conocimientos, por hacerse el espacio para dialogar y pues eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Gracias igualmente. Igualmente, muchas gracias.